Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. Bendito seas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la palabra recibida el día de hoy, Señor, que nos hablaste clara y fuertemente con el mensaje que nos permitiste escuchar en la congregación. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, porque siempre estás con nosotros, pero sobre todo por el sacrificio que hiciste. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que nos has dejado en tu palabra. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprenderlo y a vivirlo cada día. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, pues ya estamos aquí y vamos a comenzar con la reflexión de nuestro hermano Raimundo que nos hace llegar diariamente. El versículo del día de hoy fue de la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 31, y que dice así: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí hay dos preguntas que encierran una aseveración poderosa, porque nosotros conocemos a Dios al haber aceptado a su Hijo amado como nuestro Señor y Salvador, sin dudar de que todo lo que habla Jesús en su ministerio nos lo dice en obediencia al Todopoderoso, porque Él ordena así: a Él oí, a Él escuchen, porque Él es la palabra. Y nosotros obedecemos sin dudar, porque tenemos el conocimiento de que aquel que duda no tiene fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y con esto hay incertidumbre que nos aleja del Evangelio. Así que vivamos con fe lo que escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con esta certeza en nuestro corazón, enfrentaremos toda circunstancia disfrutando con fe el amor, la alegría, las bendiciones, la salud, la paz, el dominio propio, la sabiduría y más. Aleluya. Bueno, esa fue la reflexión de nuestro hermano Raimundo y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 9 del libro de Números y escrito está: celebración de la Pascua. Habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebrarán a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebrarán. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebraran la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Señor a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperen y oiré lo que ordena el Señor acerca de ustedes. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de ustedes o de sus descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. La celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargos la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que esté limpio y no estuviera de viaje, si dejara de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Señor. El tal hombre llevará su pecado. Y si mora con ustedes extranjeros y celebra la Pascua al Señor, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendrán, tanto el extranjero como el natural de la tierra. La nube sobre el tabernáculo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor los hijos de Israel partían, y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana,
o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían, o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza del Señor, como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Capítulo 9 del libro de Números, escrito está: las trompetas de plata. El Señor habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando toquen solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando toques alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando toquen alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocarán, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendrán por estatuto perpetuo por sus generaciones. Y cuando salgan a la guerra en su tierra contra el enemigo que los moleste, tocarán alarma con las trompetas, y serán recordados por el Señor su Dios, y serán salvos de sus enemigos. Y en el día de su alegría, y en sus solemnidades, y en los principios de sus meses, tocarán las trompetas sobre sus holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y les serán por memoria delante de su Dios. Yo, el Señor, su Dios. Aquí está bien caliente. Bueno, continuamos, perdón. Los israelitas salen del Sinaí. En el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato del Señor por medio de Moisés. La banda del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. Y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón. Selumiel, hijo de Surizadai, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos. Y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés. Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidad, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos. A retaguardia de todos los campamentos, y Aiezer, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Aser. Pegiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Medianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual el Señor ha dicho: yo se los daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque el Señor ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que el Señor nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte del Señor camino de 3 días, y el arca del pacto del Señor fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube del Señor iba sobre ellos desde día que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía:
Vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Capítulo 11 del libro de Números, escrito está: El Señor envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y le oyó el Señor, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como a sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés al Señor: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que me ama, a la tierra de la cual juraste a tus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo, y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santifíquense para mañana y comerán carne, porque han llorado en oídos del Señor, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor pues les dará carne y comerán. No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que les salga por las narices y la aborrezcan, por cuanto menospreciaron al Señor que está en medio de ustedes, y lloraron delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces el Señor respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento del Señor, y trajo codornices del mar, las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuera masticada,
cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Ataaba partió el pueblo a Aserot, y se quedó en Aserot. Bueno, con esto concluimos la lectura correspondiente del Antiguo Testamento el día de hoy, de los capítulos 9 a 11 del libro de Números. Me da risa este capítulo que dice que se estaban quejando que no tenían carne, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Órale, ahí les va para que se sacien hasta que se les salga por las narices, para que se les quite los habladores. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, solo los versículos del 1 al 20. El endemoniado Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, y que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos pacientes, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ay, perdón. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven que el que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar a él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él, y todos se maravillaban. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Aquí por lo menos nos damos cuenta de cuántos eran los espíritus inmundos que tenía el endemoniado Gadareno. Dice la palabra que eran como 2000 los cerdos, pero ¿quién no dice que a lo mejor en cada cerdo iban 2 o 3 o 1, ¿no? No lo podemos saber a ciencia cierta. Lo cierto es que sabemos que eran más de 2000, por lo menos 2001. Bueno, con esto terminamos la lectura. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos nuevamente llevando la palabra de Dios. Señor, bendito seas. Gracias, Señor, por tu gran obra el día de hoy, por darnos la oportunidad de amanecer vivos en esta tu creación, por respirar, por el oxígeno que nos das, Señor, por la fuerza que nos das diariamente. Te pedimos asimismo que el día de hoy nos des un sueño reposado para que podamos recobrar nuestras fuerzas y continuar con nuestras labores, continuar con nuestro trabajo, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para ti, Señor. Te agradecemos porque sabemos que tú eres bueno y que mañana, como lo has hecho el día de hoy, nos cuidarás, nos protegirás, nos bendecirás y nos proveerás. Te pedimos también que metas en nuestro corazón el anhelo de aprender más de ti, de leer más de ti, de conocer más de ti, de quererte más cada día, Señor, por lo que eres. Te damos gracias por todos nuestros hermanos en la fe que están regando el Evangelio, que escuchan nuestros comentarios, que nos ayudan con sus preguntas, Señor, y sobre todo te pedimos por todos los hermanos que están librando batallas, que tú des la fuerza necesaria para seguir adelante.
Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.